Shaul, Pablo, como lo conocemos, en sus cartas expresa que el Mashiach de Israel derribó la pared intermedia que separaba a ambos pueblos, a Efraín y a Judá, y no a los gentiles e Israel, como se enseña. Él ha hecho de ambos pueblos uno solo. Él ha derribado la pared intermedia que los separaba y ha anulado en su propia carne, en su cuerpo, la enemistad que existía entre ambos. Pero, ¿cuál es esa pared que derribó Yeshua? ¿Cuál es? Veamos qué dice la Torá. El profeta Isaías nos revela que la misión del Mashiach sería unir ambos pueblos. Alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los 4 confines de la tierra. Entonces se disipará la envidia de Efraín y los que hostigan a Judá serán exterminados. Efraín no envidiará a Judá y Judá no hostigará a Efraín. Sí, Efraín no envidiaría a Judá y Judá no hostigaría a Efraín, la casa de Israel. Pero, ¿por qué de esta enemistad? Para ello, tenemos que remontarnos un poco a la historia del pueblo de Israel, a la división del reino de Israel. Producto del pecado de Salomón, Israel fue dividido en 2 reinos, 2 tribus al sur en manos de su hijo Roboam y 10 tribus de Israel al norte, la casa de Israel, Efraín, en manos de su siervo Jeroboam. Vamos a ir al libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 12, del 26 al 29. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh, en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a Adonai y a Roboam, rey de Judá. Y me matarán a mí, y se volverán con Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo Jeroboam, el rey de la casa de Israel, 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante ya habéis subido a Jerusalén a adorar. He aquí, casa de Israel, tus dioses, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso esos 2 becerros, uno en Betel y otro en Dan. El corazón de Jeroboam estaba contaminado, ¿sí? Y existía celo, envidia y temor en él, porque el pueblo descendía a Jerusalén, al templo, a adorar al único Elohim, al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero producto de ese celo y del miedo de que esas 10 tribus de Israel se volvieran con Roboam, mandó a edificar 2 ídolos, 2 becerros, para que las tribus del norte adorasen en Betel y en Dan. No obstante, Roboam también había contaminado su corazón y tenía intenciones de reunificar el reino de su padre, Salomón, ¿sí? Reunificar toda la nación de Israel por medio de la fuerza. Esto lo podemos apreciar en Primera de Reyes 12, del 20 al 24. Y aconteció que, oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín,
180.000 hombres, guerreros escogidos con el fin de hacer la guerra a la casa de Israel, a Jeroboam, y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Yahweh a Semaías, varón de Elohim, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y Benjamín, y a los demás pueblos, diciendo: así ha dicho Yahweh, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, los hijos de Efraín. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y oyeron la palabra de Elohim, y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Yahweh. Recordemos un poco la historia, ¿sí?, de Yeshua con la mujer samaritana. La mujer samaritana, sorprendida por el acercamiento del Mesías hacia ella, expresa lo siguiente: ¿cómo tú, siendo judío de la casa de Judá, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana de Efraín, de la casa de Israel? ¿Por qué judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Juan 4, versículo 9. Luego de la división del reino de Israel, estos dos reinos, judíos y samaritanos, Judá y Efraín, se disputaban no solo el control del reino por parte de quienes lo gobernaban, Jeroboam y Roboam, sino también el culto en el templo y la apropiación del mismo. Existía celo, enemistad entre ambos pueblos, envidia. Esta es la pared intermedia de la cual nos habla Shaul, Pablo, que Yeshua vino a derribar. La mujer samaritana exclamó: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, casa de Judá, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, porque allí estaba el templo. Sin embargo, Yeshua exclamó: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, hijos de Elohim, adorarán al Padre en ruaj y en verdad. La enemistad es esa pared intermedia que Él ha derribado. Y en este tiempo vemos la profecía de Ezequiel cumpliéndose. Se disipa la envidia de Efraín y el hostigamiento de Judá. Y de ambos pueblos, el Mesías está restaurando no solo la unidad del reino de Israel, sino la comunión y congregándolos bajo un solo nombre.